Información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordaza. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. Bueno, estamos teniendo una cálida charla con el diputado nacional Gastón Roma, que te lo presentábamos previamente cuando íbamos a la tanda. Es diputado nacional por Cambiemos, representa a la provincia de Tierra del Fuego, o al pueblo de Tierra del Fuego, porque siempre hacemos esa distinción, ¿no? Los diputados representan al pueblo y los senadores representan a la provincia. Diputado, gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿hace frío en Buenos Aires? ¿Hace más frío en Buenos Aires que en Tierra del Fuego? ¿Cómo es eso? Sí, se siente más. No sé si hace más en grados Celsius, pero se siente más la humedad y todo se siente muchísimo más que en Tierra del Fuego, otros lugares donde yo he estado que hace frío en serio. Y recién nos contaba fuera del aire que tuvo la posibilidad de ir en el caso de las elecciones de Rusia, ¿no? Y que estuvo con 35 grados bajo cero. Estuve en Per, que es una región de Siberia, y el día de las elecciones hacía 35 grados bajo cero y otro tanto de sensación térmica, y realmente yo sentía que estaba como en Tierra del Fuego en invierno, ¿no? No se siente tanto el frío como acá hoy. Diputado, ¿y cómo es Rusia? Ya que está, le pregunto, en relación, uno tiene a veces una visión que deviene, ¿no? de los medios, de la lectura del periodismo argentino. Muchos hablan de Rusia como una sociedad que se está abriendo, otros hablan de un régimen bastante cerrado. ¿Cuál es su visión de cómo ve Rusia? Yo personalmente lo veo mucho más abierto que la Argentina, mucho más abierto al mundo, a la economía. Lo podés ver en un supermercado. Es impresionante la cantidad de productos que hay en un supermercado. Rusia casi no produce alimentos, por eso yo siempre hago esta distinción de los supermercados. Es un país que tiene un régimen tributario muy interesante. Un auto no cuesta prácticamente, no tiene mayor costo, un 5%, mientras que en la Argentina está el 55%. Se le cobra muchos impuestos a los que tienen más. Es un país enorme. Con un liderazgo importante. Ellos tuvieron la crisis que nosotros tuvimos en el 2001, ellos tuvieron una crisis similar en el 2000. El rumbo que ha tomado Rusia en estos años que ha estado Putin en el poder y el otro presidente que nunca me acuerdo el nombre, ha sido completamente diferente al que ha tomado la Argentina, y eso les ha permitido hacer un desarrollo importante de su economía. No está desarrollada al 100%, pero es un desarrollo enorme y se ve un estándar de vida y una calidad de vida que nosotros todavía no llegamos. Estamos muy lejos de eso. Para mí es un país muy integrado a lo que hoy es Europa. A pesar del bloqueo y todo, uno ve realmente un desarrollo de la economía impresionante. Impresionante. Lo traslado ahora entonces al sur, lo traslado a Tierra del Fuego. ¿Y cómo ve Tierra del Fuego? ¿Cómo está Tierra del Fuego hoy? Las últimas informaciones que tenemos es que en algunos sectores se están produciendo despidos. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿En qué número? También hay contradicciones dentro del propio oficialismo gobernante en relación a eso. Bueno, en principio el ministro de Industria salió antes de ayer a decir que teníamos récord de empleo en la industria, y por otro lado los senadores manifestaron el tema del desempleo, que es real. Nosotros tenemos hoy un problema con el desempleo que es estructural, y también tenemos una crisis de que muchas de las fábricas han dejado ya de producir los lotes de temporada, en este caso la temporada de televisores para el Mundial, y bueno, se han desvinculado de esas personas y serán, en el caso de la ciudad de Río Grande, superará las 1000 personas que han perdido sus puestos de trabajo en esta semana. Y delicado. Bueno, pero es importante eso que usted está diciendo, es decir, esas personas se las contrataron por el lote justamente para el Mundial y después se despiden. Son contratos... ¿Eso es habitual? ¿No es habitual? Sí, es una práctica muy nociva que tienen los empresarios, y hay que recordar que están con la venia del gremio, o sea, la UOM convalida esa práctica. Entonces nunca se logra tener estabilidad en el empleo de las fábricas, es muy poco lo que tienen de estabilidad, casi que todos los empleados tienen este problema de la inestabilidad del empleo. Entonces se los contrata por lotes de producción, 6 meses, 3 meses, y realmente para las personas es muy complicado poder desarrollar su vida no sabiendo si dentro de 4, 5, 6 meses van a seguir trabajando, ¿no? Es una incertidumbre. Fuera de aire hablábamos de la política de sustitución, que tanto se habló durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, es decir, generar empleo a través de la sustitución de los productos que venían del exterior.
Y obviamente algunos dicen que desde el gobierno ahora permitiendo o abriendo con la llegada de algunos productos, también eso genera o rompe el empleo en la Argentina. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su explicación? Usted recién nos contaba que ha estudiado mucho ese tema y nos gustaría que nos los explique y nos los cuente. Bueno, en principio hay que contar que todas las políticas que hemos tenido nosotros de sustitución de importaciones no han sido buenas, han fracasado todas. Lo único que generan es que, como la anécdota que conté hace un rato, de que algunos, muy pocos, incrementen geométricamente su patrimonio y personas que no existían antes dentro de la lista de, no sé, de los 500 más ricos de la Argentina, hoy están dentro de los 50 más ricos de la Argentina. Que eso está pasando hoy en Tierra del Fuego, digamos que mucha gente ha aparecido. Hay 10 empresarios que realmente son los que se han beneficiado en serio de las políticas de sustitución, en el caso concreto de la cuestión tecnológica de Tierra del Fuego. Son 10, no es que hay 100, son 10, está muy concentrado. No permiten que empresas como iPhone se puedan instalar en Tierra del Fuego, tiene que pasar por ellos. Ninguna empresa, Samsung, no sé, Huawei, cualquiera de ellas que se dedique a la fabricación de telefonía celular en el mundo, si no pasa por estos 10 empresarios no puede fabricar. Es decir, tiene que hacer el negocio con ellos. Exacto. Eso lo que ha generado es que estas 10 personas han incrementado su patrimonio geométricamente. Eso por un lado. Por el otro, no es un beneficio real, ni para los 44 millones de argentinos que consumimos, porque en definitiva terminamos pagando un celular, como se ha visto, y por eso la gente lo iba a comprar al exterior, se iba a Chile, a Ciudad del Este o a Miami, el doble y hay veces hasta el triple, dependiendo del modelo. Cuanto más caro era el modelo, más diferencia había. Más diferencia había, con lo cual eso no es un beneficio para la población argentina. Con todo este escenario yo creo que esas políticas no son buenas. La Argentina tiene que tener otro tipo de generación de incentivos para generar empleo, que no pasan por dárselo a 5, 6 o 10 empresarios amigos. Me parece que pasa por otra ecuación del esquema tributario, del uso de la tierra. Para mí el uso de la tierra en el país es muy importante, y sacarle presión tributaria a los empresarios para que puedan generar empleo. Lo que pasa que también yo quiero llevarlo un poquito también a la visión histórica. Tierra del Fuego en estos últimos años, bueno, en los últimos años, décadas le diría, que también tuvo un gran elevación de la población a consecuencia de justamente las políticas, estas políticas de sustitución que hicieron que mucha gente se fuera a vivir al sur. ¿Cómo cambiás ahora la matriz de una provincia que está adaptada y acostumbrada a eso? Y ¿cuál sería la posibilidad de empleo si estas políticas de sustitución no existieran? Nosotros tenemos, creo que somos honestamente la provincia que más posibilidades tiene de generar muchísimos puestos de trabajo. A ver. Primero, la Argentina hoy le está comprando gas al exterior en varios miles de millones de dólares y nosotros tenemos gas de sobra. No es que no tenemos gas, el tema es que no tenemos la infraestructura para traerlo al centro de consumo, que es Capital y GBA y toda la zona de la Pampa Húmeda. Porque hacer un gasoducto de 3.000 kilómetros es un dinero importante. Yo he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que era una planta de licuefacción que lo que hacía era, nos permitía pasar a estado líquido el gas y poderlo inyectar en las dos zonas donde estamos inyectando hoy, que es San Nicolás y Bahía Blanca, en Uruguay. O sea que ahí se llevaría por barco. Por barco. Ahí reemplazaríamos muchos ingresos que tendría la provincia a través de regalías hidrocarburíferas. Pero también podemos poner en esa misma zona una central térmica y pasando un cable submarino con 60 kilómetros nosotros le estaríamos conectando electricidad al interconectado nacional y le estaríamos vendiendo electricidad al Estado Nacional, al interconectado, porque tenemos la posibilidad de generarla a bajo costo, ya que gas tenemos de sobra. O podríamos desarrollar toda la industria petroquímica. El problema nuestro es que la Argentina siempre se piensa desde Buenos Aires y a los 400 kilómetros de la redonda de Buenos Aires vive el 52% del país. Y ese es un problema para el federalismo, porque cuando uno va a hablar con los funcionarios nacionales, todo quieren hacerlo acá en Buenos Aires. No tengo nada contra los bonaerenses, pero ¿cuál es la realidad? De las 5 zonas que producen hidrocarburos en la Argentina, que son Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, sur de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Santa Cruz, Tierra del Fuego,
en esas 5 zonas que son las cuencas hidrocarburíferas del país, casi no se industrializa nada, no se genera valor agregado en esas zonas. ¿Dónde se genera los puestos de trabajo de la industria petroquímica o de la industria de las destilerías de combustibles? En la provincia de Buenos Aires. San Nicolás, Ensenada, La Plata, Ingeniero Guay, Bahía Blanca, o sea, ahí están los polos, casi todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos un acopio de industrias en la provincia de Buenos Aires que no son originarias de acá, sus recursos, su materia prima. Nos pasa con la pesca también, la gran mayoría de la pesca que se produce en el país se produce en frente de la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin embargo, se procesa en un 80% en la zona de Mar del Plata. Y pasa con otros productos, por ejemplo, el algodón. Fíjese qué contradicción, no vamos a ser nunca competitivos porque más allá de la presión tributaria que es enorme que tiene esa industria, la gran mayoría de la mano de obra que emplea el algodón y la confección y todo lo demás se hace acá en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, los pobres chaqueños, norte de Santa Fe, Formosa, que son los productores del algodón, podrían confeccionarse ahí y obviamente... Eso se llama integración vertical en origen, sin embargo siempre se ha beneficiado a través de diferentes decisiones de industria o de economía, trasladar las industrializaciones hacia la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido histórico, no viene de ahora, viene desde la época de Perón, y eso ha sido un problema para el país, porque hoy tenemos todas las cadenas importantes, excepto la yerba mate y el vid, o sea, la uva, excepto esas 2 cadenas, té, yerba mate y la uva, el resto de las cadenas están todas distorsionadas. Mira, ahora lo voy a meter en un aprieto. A ver. El gobierno obviamente está tratando de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se dice que una de las condiciones que le habría pedido el Fondo Monetario Internacional obviamente es achicar el déficit del Estado. En parte de achicar ese déficit del Estado está obras que se van a hacer en las provincias que dicen que ya estarían por recortarse, o al menos es la información que tenemos. Las únicas que no se recortarían serían las de la capital federal, que sí tienen el financiamiento. Y eso es el gobierno de Cambiemos. Sí, lo sé, sí. O sea, y además hay obras que el gobierno nacional ha iniciado, tienen proyectos de, por ejemplo, esta mega obra debajo del obelisco, el interconectado. El RER. Sí. Yo no soy el que gobierna, estoy en el Parlamento, pero yo hubiese hecho otra cosa. Yo creo mucho en que hay que hacer un tema importante con el impuesto a la tierra y hay que generar que un montón de extensiones de tierra pasen a ser productivas, expandir la frontera agropecuaria es muy importante y ahí se pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo reales asociados a la producción de lo que mejor sabemos hacer los argentinos, que es materias primas. Entonces me parece que ahí tendríamos un ganar-ganar. Generaríamos puestos de trabajo fuera del sector estatal, sería en el sector privado, estaríamos produciendo productos para exportar, eso incrementaría la balanza comercial, realmente sería un círculo virtuoso, pero bueno, yo no soy el presidente. Le pregunto en relación a esto, porque me parece interesante, no como a modo de crítica, sino a modo de charlar y de reflexionar. ¿Habrá alguna posibilidad de que diputados y senadores del interior, yo lo digo, yo soy rosarino también, por eso lo digo, y conozco bien a veces cuando se hacían diferencias, inclusive en el gobierno anterior de Néstor y de Cristina Kirchner, con la provincia de Santa Fe, porque tenían otro signo político. ¿Habrá alguna posibilidad de firmar alguna carta de intención para pedirle al gobierno nacional que justamente esas obras que tanto necesitan las provincias no sean recortadas? Y en realidad, si hoy me decís a mí, para mí el recorte va a ser necesario, porque no va a cerrar la ecuación. Nosotros tenemos que hacer quiero aclarar que soy más de las teorías del shock que del gradualismo, con lo cual es otro encontronazo que tengo con la gestión, pero bueno, yo siempre aposté por el shock. Creo que si nosotros hubiésemos hecho una batería de temas, de propuestas con respecto al shock económico, hubiésemos tenido otros resultados, pero bueno, esa es mi mirada. Hoy, como está planteada la situación macroeconómica, realmente ese gasto en obra pública va a impactar. Entonces creo que en realidad no tendría que haber ningún gasto en ese sentido y que hay que proponer otras salidas. Yo estuve estudiando mucho, de hecho he ido a esos países, Taiwán, Israel y Nueva Zelanda. El que más me impactó fue Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda logró salir
a partir de la industria primaria, o sea, los bienes que hoy sería agropecuarios. Los que nosotros tenemos. Exacto, entonces es el modelo que más se asemeja a lo nuestro, el de Nueva Zelanda, pero casi todos hicieron lo mismo, una fuerte redistribución de la tierra en el territorio, una quita importantísima de impuestos al sector privado, un achicamiento del Estado, mucho incentivo a crear empresas y de ahí todo para exportar. Ese es el principal componente. Después el segundo eje, que Argentina también está cayendo muchísimo, es una fuerte impronta de la educación, un esquema educativo muy de vanguardia, que eso le ha permitido hacer el salto a la incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción primaria. Diputado, ¿qué pasa? Te querías preguntar, dale, después lo meto en el tema de la Antártida, la soberanía, las Malvinas. Vos era justamente de eso. Bueno, okay. Venía por ese lado. Dale. ¿Qué pasaría si sacaran la capital de Buenos Aires y la mandaran para el interior? Alfonsín tuvo esa idea, mandarla a Viedma en un momento. Bueno, hoy no tendríamos con qué, ¿no? Porque hacer la transferencia de una capital cuesta... ¿Solucionaría ese problema de la centralización, de que todo está no en hace Buenos falta, Aires? podría contribuir, pero no hace falta trasladar la capital. Yo, personalmente, sí quisiera que se traslade la capital a una zona más... La Pampa, San Luis, a Córdoba. Las grandes capitales no son grandes en población, por ejemplo. No. Yo sí la trasladaría por diferentes factores, pero creo que hoy no se puede por cosas que son obvias. Primero, no tenemos los recursos para hacer ese traslado. Sí creo que podría generar algún tipo de cosmovisión del país diferente, claro, porque al estar los líderes en otro lado viajarían un poco más. Tendrían otra cosmovisión de lo que es la Argentina. La Argentina es un país muy grande, muy extenso. Yo lo recorrí cuando tuve 18 años, que terminé el secundario. Octavo territorio del planeta. Octavo territorio del planeta, y es muy extenso, con muchos climas, con mucha geografía, con muchas cosas preciosas que tiene este país, pero bueno, si no los desarrollamos es lo mismo que nada, y uno ve que hay otros países mucho más pequeños en superficie, una cosa enorme como es la Argentina podría tener capacidad para albergar muchísimos miles de millones de personas. Pero parece que aparentemente el territorio, por lo que te escuchaba decir al principio respecto al caso de Rusia, no es un problema de extensión territorial, sino me parece que es más de voluntad política, ¿no? Sí, y de administración. Sí, Rusia, después que se separa Ucrania en la década del 90 de Rusia, Rusia no producía casi trigo, para que tengan una idea ustedes, porque la gran meseta productora de trigo era Ucrania, y los rusos se propusieron producir trigo y este año rompieron el récord mundial de producción de trigo y de expansión de la frontera agropecuaria. Hoy son el mayor productor de trigo, se han quedado con muchos mercados que eran de la Argentina y van a hacer una industria del trigo impresionante. Ellos van a terminar haciendo un poco lo que quiere el presidente, que es poner los fideos en el mundo, ser el supermercado. Bueno, con el caso concreto del trigo, yo creo que los rusos lo van a lograr en pocos años. Ahí me gustaría preguntarte, octavo país del mundo, decía Joan, si no contamos la Antártida. Obviamente sabemos que la Antártida no nos pertenece íntegramente, somos parte de un tratado antártico que compartimos con muchas otras naciones, pero bueno, hay un sector importante de la política argentina que en estos momentos está hablando de, o está poniendo el acento en el gobierno de Cambiemos y en relación a algunos temas de soberanía, entre ellos la Antártida, entre ellos las Islas Malvinas, etcétera. ¿Cuál es su visión de la soberanía desde el sur? ¿Cuál es su visión de la soberanía de las Islas Malvinas, de la Antártida, de esta extensión marítima que es tan grande en la República Argentina? Bueno, justo me tocas con un tema bastante difícil. Esta semana tuve una discusión. A ver, en la Argentina hay falsos nacionalismos, digo yo. Muchos se rasgan las vestiduras el 2 de abril o el Día de la Patria, pero después no hacen nada a favor del país o a favor de lo que realmente somos los argentinos. Hace más un simple trabajador de una chacra al lado de La Plata o en el conurbano que esté trabajando levantando una casa que muchos que se rasgan las vestiduras. Siempre me recuerdo cuando estalló el conflicto de Malvinas. Yo iba a tercer grado en la escuela del centro de Río Grande. Río Grande fue una de las ciudades que más intervino en el conflicto. Nosotros tuvimos un ataque a la ciudad, que es todo un tema de debate ahora por el tema del ataque al continente y todo lo demás. Contalo, porque mucha gente no lo sabe que hubo un ataque en el continente.
Sí, nosotros tuvimos una infiltración de grupos comandos con el objetivo de destruir la base aeronaval Río Grande, porque desde allí salían los aviones Super Etendard de la Armada, que fueron los que usaban los misiles Exocet para bajarle los barcos a los británicos. Y bueno, el Reino Unido junto con el gobierno de Chile tomó la decisión de mandar en un helicóptero una patrulla de fuerzas especiales, de grupos comando, para hacer ese ataque, que fue... Había sido un helicóptero chileno ese. No, era un helicóptero del Reino Unido que cayó del lado chileno después que estuvo una avería, y por eso estuvo muchos años ese tema tapado. Hoy se sabe dónde cayó, están las fotos, está todo, y ya hay un reconocimiento del gobierno tanto de Chile como del Reino Unido de esa operación. Prácticamente todos los que intervinieron hicieron declaraciones que era verdad, que se intrometieron en territorio argentino y todo Inclusive eso. Yo no sé si lo tuviste la posibilidad de enterarte o de leerlo o de escucharlo, pero que el gobierno chileno desclasificó algunos temas relacionados con Malvinas en estos últimos días, y se supo que obviamente que inclusive a cambio de ese apoyo le dieron armamento a los chilenos para traicionarnos con Malvinas, ¿no? Sí, eso es así. Igual hay que entender el contexto, ¿no? Es muy... porque nos agarramos con los chilenos, pero hay que entender el contexto. Nosotros en el 78 le decíamos que nos íbamos a estar mojando, lavándonos los pies, poco más en la cara de ellos y todo lo demás. Entonces hay que entender cuál era la situación que tenían los chilenos, que era un país en ese momento muy empobrecido, nada que ver con lo que es hoy en día. Sus fuerzas armadas hoy en día duplican a las nuestras. En ese momento eran muy pequeñas. Entonces ellos, yo lo pienso y digo, ellos ¿qué hicieron? Listo, me uno a que es más grande, que es el Reino Unido, y entre los dos vamos por este enemigo, que en definitiva es el enemigo de los dos. Esa situación hoy cambió muchísimo. Hoy uno de los principales socios comerciales de la Argentina es Chile. Quizás la gente no lo sepa, pero es uno de los principales socios comerciales. Casi no tenemos aranceles entre Chile y Argentina. ¿Vos crees que no hay hipótesis de conflicto real con Chile por el tema de, por ejemplo, de la Antártida futuro o de la propia Patagonia? Los dos países nos reconocimos mutuamente con el tema antártico las parcelas de tierra de pretensión. Con Chile no hay ninguna hipótesis de conflicto, ni próxima, ni remota, ni histórica, ni nada. Ya están todas saldadas, y realmente lo único que nos queda con Chile es construir un hermanamiento que se base más en lo económico, y además te diría más, nosotros podríamos tener una ventaja interesantísima haciendo una estrategia con Chile como la que se ha empezado hace unos años, de crear puentes para que no sea todo que confluya hacia el puerto de Buenos Aires, sino directamente ahorrarnos el flete de dar la vuelta y salir directamente a través de la cordillera y yendo hacia el Pacífico, que son nuestros consumidores. Podríamos ser mucho más competitivos, ahorrándonos unos $3.000, $4.000 de flete, y eso es muy significativo en cada container, ahorrarse ese flete. Y hay que trabajar mucho en lo cultural también, ¿no? Porque todavía, no creo tanto del argentino, pero sí cuando uno habla con el chileno todavía tienen gran resistencia hacia nosotros en general. Tal vez la visión hacia el porteño, ¿no? Como pasa... Yo noto que los porteños son bastante agresivos con los chilenos. Nosotros, como convivimos más y tenemos otra realidad con ellos, hemos empezado a entender que nos necesitamos mutuamente. Paradójicamente, yo en su momento presenté un proyecto para hacer el cruce Argentina-Argentina por aguas chilenas, para colaborar con ellos, y bueno, me trataron de traidor a la patria y todo lo demás, y lo que no se estaban dando cuenta muchos argentinos es que en realidad ganábamos los dos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos unos 400.000 turistas que vienen a Tierra del Fuego, que los que vienen a Tierra del Fuego no pasan a Chile, y Chile tiene unos 700.000 que no pasan para acá. La tasa de transferencia de turistas es muy baja, es el 10%, el 15%. Si nosotros tuviéramos mayor integración física, la tasa esa podría llegar a ser el 100%, con lo cual ganamos los dos países. Ellos podrían absorber los 400.000 nuestros y nosotros los 700.000 de ellos. Y el turismo es una herramienta para nosotros muy importante para dinamizar la economía de Tierra del Fuego y cambiar la matriz productiva. Respecto a esto que plantea Maxi de la cuestión cultural, ¿no? ¿Cómo pensás que afecta esta matriz cultural a la relación de Argentina con el Reino Unido, más en este momento donde se está volviendo a relaciones? A ver, hay medios que hablan de relaciones carnales, esta vuelta, ¿no?, a relacionarse con el enemigo, ¿no? Recordemos que Marcos Peña está en estos momentos ahora estaba en Nueva York, pero hace unos días sí estuvo. Hasta ayer. Sí. Y de paso, ya que está, le pregunto, relacionado con eso, de qué opina de la patrulla conjunta que se terminó negociando entre el Reino Unido y la Argentina sobre el mar o el territorio argentino. Bueno, con respecto a la patrulla conjunta, que tiene que ver con
con todo el tema antártico, yo estoy de acuerdo. Yo sé que algunos no lo entienden, no lo terminan de comprender. Hoy, como está el mundo, ha cambiado. Yo soy uno, debo aclararlo. Termino de no comprenderlo, cómo patrullar con el enemigo. Hay que ponerlo en otros términos, quizás. A ver, es muy complejo el tema de soberanía. Si nos ponemos a hilar muy fino, yo el otro día hice un comentario, le digo, bueno, yo podría tratar de traidores a la patria a todos los que consumen mayonesa Hellmann's. Entonces la gente no entendió la expresión mía y entonces tuve que empezar a explicarlo y realmente fue muy problemático porque cuando uno consume un producto de una empresa, por más que esté radicada en la Argentina, las regalías de esa empresa o las utilidades van a la casa matriz, esas utilidades pagan impuestos en la casa matriz cuando empiezan a incrementar los ingresos en la casa matriz, y esos impuestos son los que sostienen el subsidio a las Islas Malvinas y al sistema de defensa. Ahora, en la Argentina, a diferencia de Brasil, que el 80% son empresas brasileras y el 20% son empresas foráneas, hablo de la góndola del supermercado, ¿no? En la Argentina es al revés, el 80% es foráneo y solo un 20% es local. Con lo cual increíble produciendo alimentos, además. Bueno, precisamente, mucho de la producción nuestra de artículos del hogar, artículos de tocador, de limpieza y alimentos pertenece a grandes corporaciones internacionales, casi el 60-70%. Sí, la mayoría es de Unilever. Unilever es una de las empresas que tiene mucho en sociedad el Reino Unido con el Reino de Holanda, 60-40, con lo cual se beneficia mucho. Pero si uno mira la página de la Cámara Argentino-Británica va a encontrar un montón de empresas de origen británico que están en lo cotidiano de la vida nuestra. Ahora, si yo entro a la casa de una persona, abro la heladera, la alacena, voy al baño, me fijo los productos de tocador que usa, los que consume y todo lo demás, realmente, si lo miramos muy finito, son todos traidores, porque la gran mayoría son consumidores de esas marcas. Entonces, el nacionalismo es una cosa que hay que tomarlo con pinza. ¿Escucha a los Beatles? No, bueno, porque ahí, bueno, sí, en realidad sí le pagás regalías, pero el problema son los recursos. Entonces, si vos viajás, por ejemplo, Argentina tiene un déficit importantísimo en la balanza comercial con respecto a los que viajan al exterior. ¿Qué es? Plata que Argentina no consume, no la consumís en el mercado interno del turismo y se va. Son unos 10.000 millones de dólares al año que dejamos en otros países. Los que van a Inglaterra serían traidores si lo tomamos con el finito. Realmente hay muchos argentinos que van a Inglaterra o a Estados Unidos. Pero ¿por qué hago este comentario de la mayonesa, del viaje y todo lo demás? Para mostrar que es muy difícil, hay veces, a dónde pones la raya de lo nacionalista o no tan nacionalista. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucha conciencia y yo creo que, primero, las democracias no van a la guerra. Esto es casi una ley. Las democracias no van a la guerra. Nosotros somos un país democrático. No estamos en condiciones de ir a una guerra, es lo peor que le puede pasar a cualquier argentino y una de las expresiones mías, yo creo que si hoy hacemos una encuesta y le preguntamos a todas las madres de jóvenes entre 18 y 40 años si están dispuestos a mandar a sus hijos a la guerra para defender a la patria, van a decir que no. Y si le preguntamos a todos los hombres de 18 a 40 años si están dispuestos a ir a la guerra, yo estoy seguro que no va a pasar más del 5%. ¿Que entonces no son patriotas? ¿No son personas que quieren recuperar las Islas Malvinas? Entonces, ahí empezamos a ver otra cosa de la Argentina. ¿Qué es la Argentina en realidad y cuál es realmente nuestro deseo de recuperar las Islas Malvinas? Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobierno, que a muchos le hace ruido, es una buena estrategia. Es una estrategia de acercamiento y de codependencia económica. ¿En qué sentido? Los ingleses o el Reino Unido ha ofrecido inclusive un mercado abierto entre Argentina y el Reino Unido, una alianza estratégica. Eso sería muy importante para nosotros, para colocar nuestros productos, para ellos también, que ya prácticamente están aquí. Esa retroalimentación genera diálogo y ese diálogo va tarde o temprano destrabar la negociación por las Islas Malvinas. Los otros caminos posibles son caminos que tienen que ver con estrategias duras que terminan generando dolor. Lo que acabas de decir es muy interesante porque ayer justamente analizábamos en la columna internacional la necesidad que tiene en estos momentos Inglaterra
de tener productos y productos primarios porque, porque se retira de la Unión Europea. Al retirarse de la Unión Europea, claramente se está quedando sin mercaderías. Entonces, lo que vos decís es prácticamente... Ahora, también me lo planteaban ayer. ¿Esto no será formar parte del Commonwealth nuevamente como fue antes del 50? No, el mundo cambió mucho. Te lo digo como me lo decían, ¿no? No, El mundo cambió mucho. Disculpa, tampoco necesariamente significa que relaciones comerciales se traduzcan por eso en esto que estamos hablando, en la Pero recuperación de las islas. Me parece interesante conversarlo con él porque tiene una una postura interesante que lo... El mundo cambió mucho. Yo creo que la recuperación de las Islas Malvinas va a pasar por tener un vínculo estrecho con el Reino Unido, y a través de ese vínculo que va a ser a través de la educación, la cultura, obviamente la economía y el desarrollo de puentes en lo comercial, va a destrabar los diálogos. Una vez que se destraben los diálogos, vamos a tener la oportunidad de sentarnos en una mesa más despojado de prejuicios y lograr entablar una solución para el tema de las Islas Malvinas. Que ahí va a ser otro tema, es el tema de la población, los isleños y todo lo demás. Los que nacieron ahí. Los que nacieron ahí, exactamente. ¿Cómo les explicás, no? No, bueno, es un tema súper interesante porque hay isleños que llevan más generaciones viviendo en las Islas Malvinas pertenecientes al Reino Unido que argentinos en la Argentina. O sea, hay argentinos que son de segunda generación o tercera y hay isleños que son de quinta generación. Entonces, es muy complicado traducírselo eso a la gente. Lo que sí creo que la solución no es por las vías de las armas, y te lo dice una de las personas que es referente en la Comisión de Defensa. Yo soy un fanático de que tengamos un gran sistema de defensa. Lamentablemente no tenemos ni un 5% de mi aspiración, pero bueno, creo que un sistema de defensa es importante para la Argentina, pero no creo que para ir a la guerra. Creo que es un seguro. ¿Es importante la radarización del sur, que en este momento no existe? Es importante la radarización del norte, que tampoco existe. Hoy la Argentina tiene 6 radares activos, si mal no recuerdo, y necesitaríamos unos 40. ¿Es verdad que desde, como denunció la senadora Odarda, hay vuelos desde un lugar de la Patagonia, de Joe Lewis, que salen directamente a Malvinas? ¿Eso se sabe en la Patagonia? ¿Sabés? ¿Tenés información? ¿No es real? Conozco mucha gente, de hecho tengo familia ahí cerca de Puerto Madryn y Trelew, que está muy próximo a la pista de Lewis. Te digo que no pensaba en meterme en estos temas, pero me interesa muchísimo lo que... Yo lo he escuchado muchísimas veces, yo paso el verano ahí cerca y lo he escuchado muchísimas veces. Yo he ido a Playas Doradas, bueno, a varias playas que son medias solitarias, desconocidas para los porteños, y lo he escuchado muchas veces eso. Realmente no te sabría decir, ni siquiera creo que la Fuerza Aérea lo sepa, porque no tenemos radares en esa zona. O sea que no podríamos saberlo. No podríamos saberlo. Yo estoy casi seguro que no tenemos... El radar más próximo debe estar a 500, 600 kilómetros. No llega ni con el alcance del radar. ¿Hay algún plan de radarización para Hay un plan de radarización, hay un plan de radarización que está basado en la tecnología del INVAP, pero bueno, hoy carece de fondos. Diputado, le agradezco muchísimo. La verdad que me pareció una charla por demás de interesante, sobre todo la verdad que esa es la idea siempre que los invitamos, ¿no? De poder reflexionar en conjunto. Bueno, muchas gracias. Yo me sentí muy cómodo, así que vamos bien. Bueno, que tenga buen día. Muchas gracias. El diputado Gastón Roma de Cambiemos ha hablado con nosotros en Radio Sónica. ¿Pasamos las vías de comunicación? En Twitter nos encuentran en @radiosónica, también en Instagram @radiosónica, y nuestro número de WhatsApp 11 22 62 77 28. Son las 11:38 de la mañana. Bueno, tengo que decir que tengo un montón de mensajes en el Twitter, en el Instagram, en relación a Putin, o sea, un montón de cosas que estuviste hablando, así que bueno, después los vamos a ir pasando y seguramente el diputado los va a poder ir contestando.